Hoy día quiero compartir con ustedes una palabra en la cual habla acerca de lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Primeramente, que lo amemos a Él. En segundo lugar, quiere que amemos a nuestro prójimo. Y en tercer lugar, quiere que nos amemos nosotros mismos también. Así que, sin más preámbulos, quiero que me acompañen a Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Del 6 al 8. Dice la palabra de Dios así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y quisiera, por favor, por un momento ir a Oseas capítulo 6, verso 6 también. Oseas capítulo 6, verso 6, y dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu gran amor y bondad. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hablarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor, y porque amas a esta humanidad que tú creaste, Señor. Gracias por todo. Guíanos, te pido, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Aquí hay dos versos bíblicos que ahora vamos a acompañar: la de Miqueas, que hemos visto en un principio, y la de Oseas. Y lo puse al propósito en este sentido, porque vamos a ir un poco a la historia. En esta época que vivió Miqueas también estaba Oseas, los dos profetas menores. Más o menos es el siglo 8 antes de Cristo, y ya el reino de Israel se había dividido. Estaba el reino de Israel en la parte norte y en la parte sur el reino de Judá. Pero a la vez también Dios había levantado dos profetas, uno para Israel, en este caso Oseas, y en el sur a Judá, a Miqueas. Y los dos, si notamos, los dos estaban hablando lo mismo que Dios, lo que Dios le había dado a Miqueas, se lo había dado a Oseas y viceversa. Y encontramos un punto medio, y el punto es acerca de lo que Dios estaba cansado. Lo que Dios quería era ya no estar recibiendo tantos holocaustos, sino lo que Dios quería era otra cosa: el amor y la justicia y la misericordia del hombre para con el hombre. Sucedía, pues, como decía, por ese tiempo, lo que sucedía era que había en las poblaciones, ¿no?, tanto de Israel, de Judea, se habían apartado de Dios, y había mucha corrupción y opresión. Había mucha corrupción entre los líderes políticos, los líderes religiosos. Estaban abusando y abusaban de ese poder que tenían en ese momento. Por otro lado, había mucha injusticia social. La sociedad estaba marcada por la injusticia, la explotación del fuerte para con el débil. Había mucha idolatría y falsa adoración. Idolatraban a todo aquello que ellos pensaban de que era bueno para ellos. Y no más lejos de la verdad, porque ellos idolatraban pensando que aquello que idolatraban le iba a traer prosperidad, porque solamente estaban pensando en su bienestar. Y por último, habían conflictos políticos, conflictos militares,
¿no? Entre todos los pueblos, entre ellos mismos, y prácticamente se estaban sacando los ojos. Y cuando hacemos la comparación de esa época, de ese siglo 8 antes de Cristo a nuestra época, no veo mucha diferencia, ¿cierto? Si empezamos a ver los países o nuestros países, y en este caso nuestra patria, también estamos pasando por situaciones bastante difíciles dentro de las autoridades, dentro de las esferas políticas, dentro de las esferas religiosas, ¿no? Vemos cómo la iglesia, cierta iglesia quiere tener el poder también dentro del Estado, y a eso eso es lo que Jesús no quiso. No quiere tener un poder terrenal, porque Dios ya tiene el poder. Es suya toda la creación. ¿Cuánto pueden decir amén? Y en medio de este contexto de injusticia y de corrupción, Miqueas fue llamado para profetizar contra estas prácticas y llamar al arrepentimiento y a la justicia. Entonces, una vez más, podemos decir que lo que Dios quiere es lo que nos enseñó Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo y amarnos nosotros mismos. Podemos ir, por favor, a Miqueas capítulo 6, verso del 3 al 5, y vamos, me estoy confundiendo. Del 1 al 2, sí, por favor, Miqueas 6, del 1 al 2, y tenemos, miren lo que dice ahí, vamos a ver el juicio de Dios. Ahí empieza el juicio de Dios que Dios está explicando a Miqueas. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Este pasaje me hace acordar como los juicios americanos, ¿no? Los juicios en la cual está el juez, están los abogados, el implicado en la causa, y al costado tenemos, ¿no?, a unos testigos. Dios en este momento está pidiendo a los montes, está pidiendo a los collados, o sea, a las cordilleras, que sean testigos. En otras palabras, está diciendo que a los montes y a toda su creación que sean el jurado, que sea el testigo del juicio de Dios contra Israel y contra el pecado. Qué interesante, ¿no?, cómo lo plantea el Señor. Acá lo que podemos ver es que Dios siempre vamos a verlo como el que juzga, porque el Señor es nuestro juez, y va a ser así nuestro Dios como nuestro juez. Vamos al Salmo 9:8, dice el Señor: juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Nos habla que el Señor siempre va a estar juzgándonos a nosotros. No habla de un Dios que se hace de la vista gorda ante el pecado. Dios no puede dejar el pecado de lado. Por eso es que puso sus mandatos en el monte Sinaí. Es por eso que puso el mandato, puso los mandamientos, para que el hombre pueda caminar de acuerdo a ellos. Y si vemos el resumen de todo esto, el resumen de todo esto es, una vez más, amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Lo enseñó el Señor Jesús y lo seguiré repitiendo, porque debemos de tener claro eso, del amor a Dios primeramente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estaba recordando, como dije hace un momento, que muchas veces nuestras patrias, nuestras naciones pasan todo esto, pasan una situación similar a lo que pasaba en el siglo VIII, en el tiempo de Miqueas, porque hay mucho egoísmo.
Si te das cuenta, el egoísmo es el inicio de todo eso, el corazón duro del hombre. Y si empiezas a ver alrededor de la ciudad, ¿cómo es el tránsito en nuestra ciudad? A ver, ¿cuántos manejan aquí en el templo? ¿Cuántos son los que tienen brevet y manejan? Sí, muchos, ¿cierto? ¿Cómo manejamos? ¿Ah? ¿Quién gana? ¿Quién se mete primero? ¿Quién cruza a otro para poder estar primero? No hay respeto el uno al otro. No hay respeto a las leyes de tránsito. Si vamos a seguir muy lejos, cada uno de nosotros de repente hemos visto cuando hacemos una fila, una cola para entrar al cine o para entrar a algún lugar, siempre estamos tratando de colarnos, como decimos, ¿no? De entrar y meternos primero a la fila, ¿no? Ir al hospital, ir a un lugar, estar tratando de ser el primero, siempre, como decimos, tratando de ser el vivo de todo eso, pero no nos damos cuenta, y muchos no se dan cuenta, que estamos nosotros en contra de nuestros semejantes. No consideramos a la persona que está a nuestro lado. No consideramos si queremos hacerlo lo primero. Cuando discutimos, queremos ganar la discusión, no importando quién tiene la verdad. Cuando hacemos nuestras cosas, siempre queremos tratar de hacer lo que nosotros queremos, no lo que es más importante y lo que puede ser beneficioso para todos, para toda la familia o para nosotros mismos. Para aquellos que están alrededor nuestros prójimos. Hermanos, el egoísmo es algo que afecta a cada uno de nosotros. El egoísmo ha afectado hace mucho tiempo, como vemos aquí, y sigue afectando. Por eso hay muchos, hace unos días vi un grupo de la urbanización donde estoy, que habían dejado unos perritos en la calle, no en la calle siquiera, sino los habían tirado a la basura, recién nacidos, unas cositas bellas así. ¿Y qué le costó a la persona que tenía esos perritos de repente regalarlos, pero no tirarlos a la basura? ¿Se dan cuenta ese corazón? Es que no lo puedo alimentar, es que no puedo tenerlo, es que yo. Pero no pensaron ni siquiera en ese animalito. No pensaron siquiera que ese animalito también siente, ¿o no? Cuando tú le haces un cariño al perrito, el perrito te mueve la cola porque está feliz, ¿cierto? Y si le quieres quitar el hueso, porque está de cólera, ¿cierto? Tienes sentimientos, tienes emociones. Y muchas veces actuamos así. Actuamos según nuestra conveniencia, sin pensar o sin mirar que estamos afectando incluso a nuestros propios hijos, o afectamos a nuestro propio compañero o compañera. No nos damos cuenta de eso. Queremos que todo salga de acuerdo como yo quiero. Y ese es el egoísmo, ese es el inicio del egoísmo que maltrata no solamente tu familia, sino la sociedad entera. Pero Dios le decía al pueblo, vamos a Miqueas 6, 3, 5, por favor, del 3 al 5, y dice, Dios habla acerca de su fidelidad. Le dice, pueblo mío, mira las preguntas que dice, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová? A pesar de la infidelidad, hermanos, de Israel, Dios les recuerda que siempre fue fiel, que sacó a su pueblo de Egipto.
porque estaban esclavos. Acuérdense que Dios envió a José y a José por delante de toda su familia para salvar a esa familia a Egipto. Pero no les dijo que se quede, pero ellos quisieron quedarse. Hubo comodidad, perfecto. Pero se olvidaron de Dios y empezó la esclavitud. Los egipcios lo esclavizaron y al escuchar el clamor de ese pueblo, 400 años después de haber estado ahí, el Señor lo sacó, llevó a Moisés, a Aarón y a María y los rescató. Y ¿sabes qué? Eso nos refleja a ti y a mí, que en su momento el Señor nos rescató de una esclavitud. El Señor nos rescató del pecado. El Señor nos rescató de ese lugar que nos traía de mal para peor. Hermanos, tenemos que ser fieles a este Dios. Si a ti te ha librado de esa esclavitud que estás pensando, entonces tenemos que ser fiel. ¿A cuántos les ha librado el Señor de la esclavitud? Aleluya. Entonces tenemos que ser fiel a Él. Pero Dios le dice: ¿qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo? En otra versión habla: yo te he tratado como mi esposa, te he cuidado, te he guardado, te he alimentado. ¿Por qué has sido infiel? En otras palabras, ¿sabe? Dios va a ser siempre fiel, hermanos. Y Dios quiere y nos enseña que seamos fieles a Él. Por eso nos habla de que amemos a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, mira lo que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Lo que Dios quiere es fidelidad, una vez más, porque lo único que Él quiere para guardarte hasta 1000 generaciones, tus generaciones, es que le ames, es que le adores, es que le seas fiel a Él. Punto. Habla de la constante también provisión y cuidado hacia su pueblo a lo largo de toda la historia. Como dije, les dio el maná, les dio agua, les dio fuego en la noche, una columna de humo en la noche, columna de fuego en la noche para poder ver y también abrigarse del frío del desierto. Y en el día una columna de humo para cuidarlos del sol y del calor que había en el desierto. Los cuidaba de tal manera que hasta la ropa no se les malogró. 40 años en el desierto y su ropa estaban bien, igual que su calzado, porque Dios los guardaba. Y cuando nosotros estamos con el Señor va a cumplir su promesa, que somos sus hijos, y Él nos cuida y nos guarda como a sus hijos, y todas las necesidades nos va a cubrir, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es su corazón de Él, ese es su corazón. Pero tenemos que ser fiel a Él, tenemos que ser fiel. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aleluya, grande es su fidelidad, porque sus fidelidades son nuevas cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Cada mañana cuando tú te despiertas, Él te da una nueva misericordia para ese día, para que tú cambies, para que tú corrijas tu caminar, para que corrijas tu andar. Y la pregunta que hace Dios en Miqueas 6, del 6 al 7, por favor, dice: mira lo que dice el Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Nos está preguntando que digamos: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de
10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aleluya. ¿Eso podrá cubrir todos tus pecados? Y mira, nota lo que dice: por el pecado de mi alma. Y acá hay una enseñanza, abro un paréntesis, en la cual el pecado empieza en el alma. El pecado no empieza en el cuerpo, el pecado empieza en el alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en tus pensamientos. Porque antes que hagas algo, antes que tu cuerpo ejecute algo, tú ya estás maquinando. Y cuando estás maquinando, estamos hablando del alma, el pensamiento. Y cuando tú quieres, hay deseos carnales, tu alma está pensando cómo ejecutarlo también. Entonces dice: el pecado de mi alma, porque en el alma empieza a fundirse o iniciarse el pecado. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para cubrir nuestro pecado? Hermana, de repente cantar 2, 3, 4 horas para el Señor, o de repente estar aquí orando de rodillas 5, 6 horas, o ayunando 40 días, 40 noches. ¿Eso quitará nuestro pecado? Claro que no, claro que no. El Señor murió por nuestros pecados, porque el pecado trae consigo muerte. Y para limpiar ese pecado, irremediablemente tienes que morir. Y como enseñé en la vez anterior, había que hacer transmisión de pecados a través de un becerro, a través de las ofrendas, a través de todas esas cosas. Y por eso que Jesucristo hizo y murió por ti y por mí. Él murió por tus pecados, por mis pecados. Y solamente Él nos hace dignos. Solamente Él nos limpia con su sangre. Solamente por Él podemos entrar al reino de los cielos. Porque nada, absolutamente nada de lo que tú puedas hacer cambiará la historia. Solamente Cristo puede librarte del pecado. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y la respuesta correcta que Dios hace, Miqueas 6:8, por favor. Dice, Miqueas 6:8, dice: oh hombre, ¿se pasó? El 8, por favor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una vez más, dice: Él te ha declarado lo que es bueno y lo que te pide de ti es solamente justicia. ¿Sabe por qué decía justicia? Hemos visto de lo que pasaba en esa época: la corrupción, la opresión, la injusticia social, etc. ¿Saben lo que pasaba? Cuando pesaban el grano o pesaban la plata o el oro, eran balanzas falsas. Eso era injusto. Y cuando tú haces algo a tu favor, tu balanza es injusta. Cuando tú haces algo para tu conveniencia y que no haya igualdad, tu balanza es falsa. Y Dios aborrece la balanza falsa. Y es por eso que dice hacer justicia. Y la balanza justa, equilibrada, es justicia. Hacer justicia significa que no vas a ir a hacer daño a la otra persona. Cuando dice no mentirás, es porque vas a hacer daño a otra persona. Cuando dice no dirás falso testimonio, ¿a quién estarías implicando?
al prójimo. No robarás. ¿A quién vas a robar? ¿A ti mismo o al prójimo? Dice, hacer justicia. Y lo segundo que te pide es hacer misericordia. O sea, que tengas compasión con aquel que está mal. Que tengas compasión con aquella persona que necesita algo. Tengas compasión con aquella persona que está apenada, esté triste. Tengas compasión. Y en tercer lugar dice en Miqueas dice, y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, que seas humilde. Y cuando dice que seas humilde, está diciendo de que busques a Dios de rodillas, que busques a Dios con humildad, que busques a Dios no porque lo necesitas, porque muchas veces pedimos a Dios o buscamos a Dios cuando necesitamos algo solamente, lo buscamos como si fuera un médico, ¿cierto? Solamente cuando hay una necesidad buscamos de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que lo busques cada día, cada hora, cada minuto. Que estés hablando con Él continuamente. Eso es lo que quiere Dios. Humillarte hacia Dios. Pero Dios también, cuando habla a Oseas, hay algo más, algo que rescatamos, algo que está diciendo en Oseas capítulo 6:6. Mira lo que dice, por favor, nuevamente, hermano. 6:6. Oseas 6:6 al principio dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero ¿qué más dice? Y conocimiento de Dios más que sacrificios, que holocausto. Conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? ¿Cómo puedes conocer? La palabra conocer es también intimidad, por si acaso. Entonces, ¿cómo puedes conocer a Dios? ¿No es leyendo la Biblia? ¿No es leyendo su palabra? ¿No es analizando, estudiándola para poder conocer más lo que Dios nos está diciendo? Y de esa manera vamos a conocer a Dios. No es acercarnos cada vez a Él y tener una relación con Dios, hablándole, preguntándole. Como cuando tú empiezas a conocer a alguna persona, ¿qué es lo que haces? Te unes a él o te unes a ella y empiezas a conversar con él para saber cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, qué es lo que le gusta o qué no le gusta. Y si tienes un deseo de agradar a la otra persona, tú dices, a mi amigo le gusta, no sé, un Old Spice de repente, ¿no? Y tú tratas de llevarle eso, ¿cierto? O a mi amiga le gustan los chocolates rellenos y le tratas de llevar eso. ¿Cuál es el propósito? Agradarle. Y cuando tú sabes y conoces qué es lo que le agrada a Dios, vas a querer hacer eso mismo. ¿Cuántos dicen amén? Para agradarle a Él. Y Él nunca te va a apartar, nunca te va a dejar de lado. ¿Sabes por qué? Porque Él atiende al humilde, mas mira de lejos al soberbio, al orgulloso. Hermanos, quiero ir concluyendo. Dios quiere justicia, Dios quiere misericordia. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 lo que dice es: mejor es obedecer que sacrificar, y la atención mejor que la grosura de carneros. Repito, mejor es obedecer que sacrificar, y la atención mejor que la grosura de carneros. Hermanos, Dios quiere que seamos obedientes. Quiere que seamos hacedores, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué venimos a la iglesia? Para alabarle, para adorarle,
porque como decía nuestra hermana Grisela al principio, es nuestro día de reposo, es el día de descanso, es el día separado para el Señor, para adorarle, para alabarle, para escuchar su voz a través de la Escritura, para saber y conocerlo cada vez más, y sobre todo para conectarnos y tener, o como a veces digo, para recargar baterías y estar con Él y fortalecernos para el resto de la semana. Hermanos, lo que Dios quiere es justicia. Lo que Dios quiere es que tengamos misericordia. Lo que Dios quiere es que nos humillemos delante de Dios. Lo que Dios quiere es que lo amemos. Amemos a nuestro prójimo y nos amemos a nosotros mismos también. Aleluya. ¿Sabe? Cuando tú muestras amor a Dios, Dios no va a quedarse con los brazos cruzados. Él siempre te va a querer amar y te va a amar cada vez más y vas a ser conocido por Él. Vas a ser conocido por Él, por su amor, por tu amor. Estoy recordando a esta parte que cuando Job, en el libro de Job, en el primer capítulo, dice que Satanás estaba ahí delante del trono de Dios, ¿no? En esa parte, y le pregunta, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Dice, de pasear por la tierra. Y responde Dios, le dice, ¿y tú que has estado paseando por la tierra, has visto a mi hijo Job? ¿No? Todo orgulloso ahí, todo orgulloso como un padre, ¿no? Un padre cuando tiene un hijo que le da gusto, ¿no? Como tu hijo, ¿no? Uy, mi Aaroncito, tremendo, es mi Aaroncito, ¿no? Grandazo, tremendo, ¿no? Porque está orgulloso, ¿no? Y Dios también decía, ¿has visto a mi hijo Job? ¿No? Así, cuando tú alabas y adoras, va a decir, ¿has visto a mi hija Noelí? ¿Has visto a mi hija Lorena? ¿Y sabes qué? Es mejor que Dios conozca tu nombre por todo lo que hace, aunque Él conoce el nombre de todos, dicho sea de paso, pero que te diga tu nombre con orgullo es algún plus mayor. Por eso, hermanos, lo que quiere Dios para ti y para mí es que amemos a Dios sobre todas las cosas, que no seamos egoístas. Antes de pensar en ti, piensa en la gente de alrededor. Antes de pensar en ti, piensa en tu prójimo y después piensa en ti mismo. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos de pie, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, oh Dios eterno, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tú, Señor, aún nos estás guiando, oh Padre, para que nosotros seamos cada vez mejor. Y sí, Señor, conocemos que tú lo que quieres es no solamente que te amemos, sino que amemos toda tu creación, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Señor, te doy gracias por eso, porque también, Señor, tú nos enseñaste el amor por nosotros, por la humanidad, porque enviaste a tu Hijo unigénito. Oh Padre eterno, hoy, Señor, nos presentamos delante de ti en los méritos de Jesucristo, conociendo que absolutamente todas las cosas que yo haga no me va a perdonar ningún pecado, sino que solamente tú, oh Jesucristo, eres quien limpia nuestros pecados. Conociendo, mi buen Dios, que lo que tú quieres es que caminemos por esta vida, mi buen Dios, amando a nuestro prójimo, dejando el egoísmo. Gracias, Señor, te doy. Hoy, Señor, entrego una vez más mi vida y mi voluntad a ti, Señor. Guárdanos, te pido. A ti sea toda gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos así.
Jesucristo nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria sea al Señor, amén.